Bienvenidos a un programa más de Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor. El día de hoy tenemos un tema, pues, de actualidad, un tema muy escabroso y difícil de tratar debido al secretismo que el mismo tema conlleva. En esta ocasión, el camarada Hedrick, desde Puebla, nos estará dando una profunda explicación de lo que es la masonería y la actualidad. Adelante, Hedrick. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues obviamente hay muchas cosas que decir. Acá lo importante es que nosotros tenemos que entender algo muy claro, ¿no? Nosotros como católicos tenemos que asimilar el mundo, reflexionar sobre las cosas que pasan en el mundo y demás, incluso filosofar desde la perspectiva católica. ¿Por qué? Pues porque esa es no solamente nuestra fe, no solo es fe ciega, sino que también la misma Iglesia Católica nos da los elementos que nos ayudan a ver, a entender y reflexionar adecuadamente sobre los sucesos del mundo. Vamos a ver lo que es la masonería en general, algunas cuestiones históricas, sus principios, algunas características principales y bueno, qué relación tiene con nosotros y con la modernidad, ¿no? Pues básicamente vamos a, ya saben, ¿no? La pregunta del millón de dólares, ¿no? Si se puede tener pertenencia o no, si puede ser católico o masón. Pues no, de entrada y resumiendo todo lo que viene a continuación, básicamente podríamos resumir todo con las reflexiones sobre la declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe referente a las asociaciones masónicas, publicada en 1983. Dice: recordemos que el cristianismo y masonería son esencialmente inconciliables hasta el punto de que inscribirse en una significa separarse del otro. Así, es muy puntual, no hay como que mayor enigma y demás, ¿no? ¿Por qué? Bueno, vamos a nada más a retomar algo de su historia. Se crea oficialmente en 1717, se unen varias logias, 4 para ser exactos, bajo un religioso protestante llamado James Anderson, y se crea la Gran Logia Unida de Inglaterra. Y bueno, básicamente pasamos a la siguiente diapositiva. Eh, Ellos le dan muchos enfoques pseudohistóricos y crean toda una mitología, ¿no? Llegan a decir que la masonería se crea desde Imhotep, en el antiguo Egipto, basan mucho de lo que es su rito en Irán, el templo de Jerusalén, ya sabes, bajo los auspicios del rey Salomón, y sobre esa mitología se puede observar la impronta judía sobre toda la orden masónica, ¿no? También se habla para algunos, bueno, pues que va desde más atrás, ¿no? Desde lo que es Caín y Abel, y pues ellos se asumen a sí mismos como seguidores de esa idea, esa percepción de Dios como Caín la tenía, ¿no? Algunos otros teóricos de esa mitología es el Barón de Ramsey, que habla que la masonería tiene sus principios en los templarios, en los ritos esotéricos que los templarios asimilaron de Medio Oriente. Eh, y bueno, pues de ahí pues, ellos incluso llegan a hablar mucho, ¿no? O sea, alguna parte de sus ritos tiene que ver con el templarismo, y por lo más aterrizado y más próximo, relativamente comprobable, es que tiene que ver con los canteros y los picapedreros medievales, constructores de las catedrales, porque hasta ese punto empieza la palabra masonería, así como tal, ¿no? Antes de eso, pues no existía ni siquiera la palabra, ni siquiera hay registros históricos de nada que tenga que ver con masonería. Sí, efectivamente había sociedades secretas, había sociedades herméticas, Pitágoras, etcétera, los egipcios, bueno, los ritos griegos, ¿no? Los antiguos misterios de Eleusis, de Adonis, de Isis y Osiris en Egipto, etcétera, etcétera. Pero esa es una cosa, y querer combinar o decir que eso es masonería, pues eso es darse una gran, ¿cómo
se le puede decir? Un gran permiso teórico, histórico y demás, ¿no? Sí, efectivamente había picapedreros a los cuales se decían masones, porque ese es lo que significa masón en francés, albañil, para ser más exactos, y efectivamente estos construían catedrales y tenían que tener grandes conocimientos de matemáticas, de las estructuras, de los materiales, de la geometría, etcétera. Pero de ahí a que fueran esoteristas, que quisieran destruir la Iglesia Católica, que usaran todo el folclore masónico actual, en el sobreentendido actual, pues eso no se ha demostrado, ¿no? Y es imposible que se demuestre en el futuro porque no existe una base real para defender eso, ¿no? Tan es así que dentro de los mismos corpus masones, bueno, masónicos, enciclopedias masónicas y demás, pues sí, ellos hacen esa diferencia, ¿no? Ellos quieren montar históricamente y esotéricamente toda gracia de principio, de orígenes, pero ni siquiera en el medievo existe, ¿no? Em, Pasamos a la siguiente. Sí existen, y sí el único rastro técnico que existe, pues es hasta 1717, ¿no? Con James Anderson, en las cuales habla que pues tiene que ser un organismo de perfección del ser humano por el mismo ser humano, guardar secreto en las reuniones, estas reuniones están protegidas bajo el secreto de los juramentos, trabajar intensamente en la perfección interna que reanudará el beneficio de los demás. Ahorita vamos a ver más o menos cuáles son sus sobreentendidos y cumplir con los estatutos, ¿no? Entonces, pues básicamente pues te dicen que no van en contra de los dogmas, que eres libre, siempre y cuando guardes silencio, te inscribas con ellos a través de juramentos y que hagas exactamente lo que ellos dicen, ¿no? No me parece como muy libre eso, ¿no? Pero bueno, pasamos a la siguiente. Eh, bueno, dice la masonería de actualidad, pues fácil, acá podemos entender algo, ¿no? Acá se habla como la masonería es una organización judía cuya historia, grados, símbolos y contraseñas convencionales son judíos del principio al final. Y pues sí, efectivamente, uno diría cómo sustentan o pretenden sustentar que vienen de una gran tradición esotérica, mística, mágica, etcétera, pues fácil, se la copian a otro, ¿no? O sea, así de sencillo, ¿no? Sin más, ¿no? A otros falsiarios, ¿no? Porque técnicamente el judaísmo pues se crea formalmente, así ya a nivel de escritos, pues bajo el yugo de Nabucodonosor, ¿no? Que se empieza a hacer el Talmud y demás, hasta ahí empieza la religión judía como tal, ¿no? Antes de eso pues, no existía, sino fragmentos de otras religiones que ellos mismos fueron tomando. De hecho, gran parte del Talmud, principalmente su odio hacia lo que es la cultura y demás, pues viene de ahí, ¿no? De pues, sectas pre-mesopotámicas, o sea, es decir, sumerias y demás, que tiene como dioses a lo que se conocen como dioses tónicos, o dioses de la tierra, o lo que los esoteristas llaman bajos astrales y demás, pues, demonios, ¿no? Para acabar pronto. Y pues efectivamente, pues así es como podemos entender el judaísmo, ¿no? La adoración de todos esos, creación de otros demonios, ¿no? Como el famoso golem de Polonia, etcétera, ¿no? Pero bueno, seguimos a la siguiente. Dice, existen sí, obviamente, desde que ha surgido la masonería, pues varias condenas, ¿no? La principal, la primera, grande, es de Clemente XII, se llama In Eminenti, ¿no? Es la primera encíclica. Y bueno, acá enlistamos algunas otras. Más adelante vamos a ver por qué, ¿no? Porque bueno, nosotros podemos decir, bueno, pues lo dice la iglesia, sí, lo dice la iglesia, y ahora vamos a entender por qué lo dice la iglesia, ¿no? Pasamos al siguiente. Dice, según ellos, dice lo que te ponen en sus páginas web y demás, pues es una institución filantrópica, progresiva, cuyos miembros viven como hermanos bajo el nivel de una dulce igualdad. Hombre, pues eso suena muy bien, ¿no? Bastante razonable, bastante bonito. O sea, ¿cómo no estar en contra de ellos? O sea, mejor dicho, ¿cómo estar en contra de ellos si suena tan bien, ¿no? Libertad, fraternidad, respeto a las leyes. Oh, pues estos personajes se me hacen como civilizadores, ¿no? Si uno lee esto.
Pero, bueno, obviamente cuando hablan de filantropía, pues se hablan solamente sobre ellos mismos, ¿no? Progresiva, pues sí, meramente en la elaboración de sus planes por sobre las demás naciones y que tienen agendas perfectamente definidas y que no necesariamente tiene que ver con el desarrollo de las naciones. De hecho, ellos, por su propia naturaleza, son globalistas, son mundialistas y todas sus vertientes, tanto burguesas liberales como socialistas marxistas, siempre van a tender hacia la globalización burguesa o dos, al mundialismo del obrero y la gran revolución, ¿no? La revolución permanente y demás conceptos que pues, ellos manejan. Libertad, bueno, pues si de un inicio están asociados bajo juramentos, so pena de un montón de infamias sobre la salud y la vida, pues habría que ver qué tan libres podrían ser cada uno de sus miembros, ¿no? Fraternidad, pues sí, efectivamente, solamente sobre de ellos, y pues hemos visto que por muy hermanos y demás, pues también incluso dentro de las mismas revoluciones se matan a ellos mismos como, ni siquiera como perros, así como vamos a vulgarizar esto, pues como los Lord Sith de Star Wars, así exactamente entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente si se habla de poder, pues cualquiera pierde sus principios, ¿no? Y ellos muchos más, ¿no? Ya que pues, es una religión del ego. Ahorita vamos a llegar por qué decimos eso. Dice, deben respetar las leyes de los países donde están. Sí, a excepción que si no son masónicos o si no son de sus países satélites, pues obviamente te van a crear una revolución. No existe un país donde haya habido una sola revolución liberal o socialista comunista donde no hayan estado ellos, ¿no? Básicamente. ¿No? Y no porque ellos sean los grandes artífices, los grandes cerebros, o sea, ellos son los tenientes, pero pues sabemos que ellos son solamente el brazo de la sinagoga de Satanás. ¿No? Entonces, pues sí, o sea, todos los imperios caídos, las casas reales caídas, las naciones que iban pujantes en sus economías y demás, pero que no eran masónicas, pues sabemos que fueron desapareciendo a lo largo del tiempo y que ellos eran los que estaban a la cabeza de eso, o sea, no hay más, o sea, eso es una verdad histórica, así como tal, ¿no? Entonces, eso de respetar las leyes, pues sí, si no son las suyas, ¿no? Y ni siquiera las suyas, ¿no? En contra de los dogmas, pues sí, excepto que sean los suyos, ¿no? Ellos se rigen por algo que se llama Landsmarks y que pues tiene que ver, sí, es muy bonito, muy, que los pueden encontrar en internet, están en PDF, y pues básicamente ahí lo que hablan pues son cuestiones, sí, muy padres de principios, de cuestiones eh, pues luminosas acá a niveles espirituales y demás, pero pues, realmente pues son una religión, ¿no? Donde es difícil salirse, donde no te permiten hablar con libertad, pues son pues, dogmáticos, ¿no? Como tal. Dice, contra la tiranía, bueno, pues muchos de lo que son los tiranos, tanto liberales como comunistas, pues eran masones o eran sostenidos por una masonería, ¿no? El mismo Fidel Castro, acá el priismo, pues todos eran masones, y todos practicaban la religión de Estado que era la masonería, o sea, no o sea, todo el poder judicial pues, son masones hasta la fecha, todos los políticos, la gran mayoría de ciertos partidos, pues, todos son iniciados en la masonería, ¿no? O sea, eh, pues yo no llamaría a eso como que regímenes muy, muy liberales, ¿no? O sea, pues, así es como se autodenominan, pero de ahí a que busquen la libertad, pues obviamente no, buscan tiranizar porque esos son, ¿no? Son los tiranos, los hechos lo demuestran, ¿no? Acá en México el priato, ¿no? Pero en toda América Latina, pues todos los gorilatos, pues trabajaron libremente y casualmente no hubo revoluciones, ¿no? Eh, hubo, pues, regímenes comunistas, pero tampoco sufrieron de revoluciones masónicas, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde está eso de contra la tiranía? ¿Dónde está eso de la libertad? ¿Dónde la fraternidad hacia la humanidad? Pues no, no existe, ¿no? O sea, es una mentira. Son falsedades, pues no hay que confundirnos.
Pretenden enseñar a las masas, sacarlas de la ilusión, la ignorancia y demás, el fanatismo religioso, la ilusión de las falsas ideas religiosas, etcétera. Básicamente, ellos resumen que pues, el catolicismo pues, es la suma de todo eso, así, sin más, así, meramente porque pues ese es uno de sus dogmas, así de sencillo. Pasamos a la siguiente. Bien, diferencias. Vamos a irnos un poco más rápido. Pues fácil. Hay grandes errores de fe que un católico cuando entra en la masonería está en riesgo de cometer, ¿no? Simplemente, vamos a ver, lo que es deísmo, voy a leer algunas definiciones y explicamos. El deísmo es una postura religiosa en la que se afirma que existe un Dios, pero que no se sigue ninguna religión. Es decir, que pues sí, ahí está a un Dios, se niega a sí mismo que dicho Dios intervenga en el mundo, se le ve a Dios como solamente un creador de un universo, o incluso en términos técnicos de algunos esoteristas, algunos hermetistas y demás, te dicen que pues sí es una inteligencia, así como lo puede hacer lo de un ordenador, lo de un CPU. Así, creo, y pues ya no pasa nada, no hay una conciencia, no hay un poder, no hay un, ni siquiera es como un dios, ¿no? O sea, básicamente pues es un creador que ahí está en su mundo, o si es un dios, pues está ahí pues solito, ahí en su propio universo, y que pues nos dejó, nos abandonó, y que pues eso pues, nos da la autoridad pues para pues, suplantarlo, y de hecho eso es lo que llegan a hacer ellos, ¿no? A través de todo su conocimiento hermetista y demás, pues tratan de suplir esas funciones divinas o de orden tanto social, político y pues también mágico, esotérico, gnóstico, etcétera. Paganismo, pues obviamente al ser una religión inventada, pues toman mucho de muchas partes, ¿no? ¿Qué es el paganismo? Pues obviamente, pues son todo el conjunto de técnicas, rituales, prácticas, creencias o tradiciones, eh, generalmente ya muertas, pero que pues buscan rearmar o condimentar a una nueva estrategia religiosa y demás, un entendimiento, ¿no? Y pues obviamente pues sí toman mucho de lo que es el judaísmo y de pues religiones germánicas, romanas, celtas, druidismo, paganismo, chamanismo, y todo se lo mete, ¿no? Hay masones angelólogos, como también que bailan cosas mesoamericanas, de todo, ¿no? Animismo, vamos a ir rápido, dice, el animismo es un concepto que engloba diversas creencias que datan de la prehistoria. Básicamente dice que eh, el mundo natural tiene sus propias conciencias, ¿no? Es decir, que cada parte del mundo tiene su propia alma y por lo tanto esas almas, inteligencias, energías o espíritus o dioses, pues requieren de una, pues, bueno, de tratarlos con cierta santidad o con cierto ritualismo, al cual pues obviamente se entrega pues también la masonería, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, pues llegas a encontrar cosas como, pues, que la vida de los ancestros continúa después de la muerte, se puede interactuar con los espíritus, el alma que abandona el cuerpo durante el trance o sueños, o sea, los llamados viajes astrales, y que también puedes usar eso para estar en contacto. Se usa la creencia de, pues, entregarle su energía a chamanes, brujos y demás, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué otra? Pues bueno, panteísmo. Vamos a ver, doctrina filosófica según la cual Dios constituye un principio impersonal que no se encuentra más allá de los límites de la naturaleza, sino que es idéntico a la misma. Es decir, Dios cuando creó se deshizo a sí mismo de su divinidad y esa divinidad se impregnó en el universo y ahí está. Solamente necesitas conocer cómo funciona el universo para conocer a Dios. ¿Y qué creen? Esta orden masónica tiene sus secretos, obviamente no te los van a decir de entrada, tienes que pasar por toda una serie de procesos iniciáticos, la entrada, ser aprendiz, ser compañero, ser maestro, y después depende de la logia y el rito donde estés, puedes llegar al rito séptimo, noveno, 33, y así hasta el
grado 99, 95 de los Memphis, Misraim, etcétera, ¿no? Depende de cuál entres, ¿no? Inmanentismo, bueno, pues básicamente ah, dice, es un término que se utiliza en la filosofía para nombrar aquello que es inherente a algún ser o que se encuentra unido de manera inseparable a su esencia. Para entenderlo como ellos lo ven, pues básicamente que pues Dios, todo lo que podíamos entender como divino, pues está en la persona. Es decir, no hay más Dios que o en la naturaleza, como vimos en la anterior, o en este caso, que está en la misma persona. Si tú te conoces a ti mismo, vas a encontrar esa deidad, esa gloria eterna que está ahí dentro de ti. Nada más tienes que, por un movimiento de conciencia o de sus ritos, pues conocer a Dios. ¿Y qué crees tú? Tú eres Dios, o Dios está en ti, o tú eres exactamente lo mismo que un Dios. Y pues obviamente la más grande, ¿no? Gnosticismo, básicamente en su etimología original, tiene que ver que te vas a salvar a través de un conocimiento que tú mismo vas a obtener, así como tal, ¿no? Entonces, pues no necesitas un Cristo, no necesitas una iglesia, un ritual, no tienes que ir a misa, no tienes que confesarte, sacramentos, sacramentos, nada, nada. Solamente a través de cierto conocimiento que obviamente ellos conocen, que tienes que jurar, que te tienes que someter, y en algún momento vas a poder autoliberarte porque son bien buenazos, ¿no? Porque simplemente porque son logias de perfección, ¿no? Son logias en las cuales pues, tú puedes aprender pues, ese crecimiento deidificante, ¿no? Básicamente, ¿no? Parecerían bromas, parecen algunas cuestiones que uno diría como católico es que eso no puede pues, ser posible que lo practiquen, pero de hecho todas estas ideologías están cada vez tan patentes que dentro pues, de la misma Grey católica, pues hay mucha gente que lo acepta, lo practica eh, de cierta forma escondida y a veces pues dicen, pues sí, estoy acá y estoy allá y pues no veo nada de malo, no pasa nada. Eh, porque pues sí, efectivamente pues hay una ruptura entre la fe y las buenas formas, ¿no? ¿Qué otras diferencias hay? Vamos a la siguiente diapositiva. Una libre interpretación que coincide mucho con lo que tiene que ver con los protestantes. ¿Cuál es el problema de una libre interpretación de la realidad, de los libros sagrados, o sea, la Biblia, pues? Pues fácil, que efectivamente cada quien puede crear su propia teología y pues no pasa nada, ¿no? De hecho, dentro de la masonería hay tanto los que son creyentes como los que no son creyentes, como los que son más esoteristas, los que son más agnósticos, etcétera. ¿Por qué? Porque así es como te maneja la libertad. Tú puedes creer lo que quieras, menos una verdad establecida, dígase la iglesia, así como tal, ¿no? Ese específico está diseñado como el resto pues, para pues, que tú crees lo que tú quieras creer, ¿no? Así. Virtud, pues en el caso de los masones, pues tú te haces virtuoso a través de tus propios méritos, tú lo logras, tú te haces a ti mismo, ¿no? En el catolicismo, pues sabemos que Dios te da la virtud, Dios te hace virtuoso y en cierta medida o no, de acuerdo a su misericordia, de acuerdo a tus actos y muchas cosas. Pero pues obviamente, si se van dando cuenta, por eso es que es tan incompatible, o sea, el resto de lo que, o sea, podemos explicarlo, pero pues es básicamente, ya le pueden ir pensando las cuáles son las conclusiones, pues que todos estos puntos están completamente en contra de lo que un católico puede creer, ¿no? Básicamente, pues es una religión del ego, es una religión del yo, una religión del humano, básicamente, pues es la apoteosis de la humanidad, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, pues la deificación o la santificación de la cualidad humana simplemente por ser así, punto. O con un sumado al ejercicio de los rituales y ritos y ceremonias masónicas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, ¿qué creen? Así como muchas falsas religiones se asumen que ellos son el único camino, pues ellas
pues también, sí te permiten estar en otras cosas, pero pues básicamente te dicen, bueno, pues, si quieres crecer, pues si quieres ser regular, si quieres ser ese crecimiento, levantar la razón y demás, tienes que ser masón, ¿no? Así, sin más, ¿no? Entonces, dicen la razón, la inteligencia y demás, pues con eso tú vas a deidificarte, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, estos son diferentes tipos de logias y demás. Vamos acá a los textos preferentemente recomendados. Ah, sí, está bien. Los dos principales, pues obviamente el Eminenti y obviamente Humanum Genus. Estos son básicos y claves para entender la masonería. ¿Sí? Cualquiera que por curiosidad o afición quiera leerlos, estos son fundamentales. ¿Qué otra cosa? Estos son así de las joyas más preciadas que pueden leer. Este de Clavel, la historia pintoresca de la francmasonería, de Alberto Bárcena, de la iglesia y masonería, de Alberto Villasana. Él tiene algunos documentos en línea, algunas conferencias, y bueno, esta es la cereza del pastel. Los tres siguientes, él llegó a ser cardenal, José María Caro Rodríguez, Eric Ludendorff, si le suena, sí, la Primera Guerra Mundial, claro, y Monseñor León Maurín. Ahí viene todo lo que son los juramentos, ceremonias, joyas, todo lo que pueden de entrada saber, o sea, sin ni siquiera leer textos masónicos, liturgias masónicas, ahí están, incluso en estos dos, perdón, de León de Poncis, la Fuerza Secreta de la Revolución Masonería, hace un recuento histórico muy, muy preciso de lo que es ello, y pues también Javier de Alvarado Planas, sobre ya sabes, ¿no? Me recuerda una anécdota de Alberto Bárcena, que pues, creo que fue el gran maestre de la Logia Unida de España, que pues, le increpó, ¿no? Sobre alguna ponencia, y le dijo, bueno, pues es que ¿qué ha aportado al mundo la masonería? Y él dijo, ¿sabes que nosotros hemos hecho que los reyes se sienten con los plebeyos? Pues sí, será en el mundo hispánico, ¿no? Pero en este libro, Los Príncipes de la Acacia, te demuestran que es todo lo contrario. En el mundo protestante, los reyes masónicos son los mismos que los reyes civiles, ¿no? Y son como 900 hojas, pero lo van a disfrutar mucho, ¿no? Voy a pasar al siguiente lector. Bueno, antes nada más para darle seguimiento, la siguiente diapositiva, ya pasamos para no abordar más. ¿Todo esto para qué? Bueno, porque no solamente entendemos que la masonería y sus prácticas y todas sus ideas son completamente contrarias a lo que un católico puede vivir, esperar de todo, ¿no? De Dios, de la vida, del razonamiento, en todos los sentidos son contrarias, sino que estas ideologías se concretan actualmente en dos sentidos. Uno, lo que es la práctica de los objetivos de la Agenda 2030 y lo que es el continuo ataque a las naciones que más o menos todavía intentan salvar su idiosincrasia, su religión y demás, y que pues obviamente pues ellos siguen avanzando a través de los estados clientes masónicos, toda esa estructura gubernamental, por sobre el verdadero impulso religioso de las naciones, ¿no? Que es el catolicismo. Y obviamente pues ellos a través de todas sus ideas liberales o comunistas, pues van a buscar seguir destruyendo, ¿no? Voy a pasar la palabra para no seguir aborazándome sobre el tema y seguimos comentando. ¿Alguien que quiera platicar? Bueno, es una muy profunda presentación del tema. Obviamente cada uno de esos puntos tendría como para Su propio programa. desarrollarlo. Sí, exactamente, para desarrollarlo. Pero digamos, más para dejar algunos puntos nada más. Es increíble que cómo son los mayores vendehumos de la historia. Porque si cualquier persona con, digamos, buenas intenciones que se cree digamos, el discurso de filantropía para iniciar, nunca sabe, nunca sabe
exactamente quién dirige su logia, primeramente, quién dirige la logia que dirige su logia, etcétera. O sea, es una cuestión en la que tienen que ellos ir escalando, escalando, hasta darse cuenta realmente quién está detrás de todo eso, ¿no? Entonces, por ahí en alguna de tus imágenes existe, está la imagen de Baphomet, ¿no? Donde Alberto Bárcena comenta pues que ya en grados superiores es a él el que se da culto, ¿no? Entonces, muy interesante también los textos y las ponencias de Villasana, del doctor Villasana, donde platica que eh, la, la, hubo una secta judía que se formó después de la muerte de Jesús, cuando el cristianismo empezó a tener mucho auge, y fundada por los altos sacerdotes judíos y creo que el rey Herodes, Antipas. Entonces, y que con el tiempo fue a través de familias que fueron haciendo cierto trabajo. Esas familias se encuentran en el siglo XVI, siglo XVI, XVII, y ahí deciden ya empezar a hacerlo público, todo este tipo de trabajos que están vienen haciendo, ¿no? Entonces, muy interesante esa ponencia, esos libros de Villasana, con esa teoría de formación de la masonería. Y bueno, como tú mencionas, pues se cuelgan de mucho bagaje histórico, precisamente pues para darle cierta certeza, ¿no? Claro, sí, se llama la fuerza misteriosa, se hacían llamar esos La sujetos. fuerza misteriosa, Y así es. sí, y que efectivamente, pues ellos en un rencor hacia el cristianismo, porque efectivamente Jesús pues, le quita lo que ellos ya venían avanzando, ¿no? El control de los estados del mismo imperio y demás, ¿no? Ellos ya aspiraban a ejercer, ¿no? Sí, su propio dominio y pues, no consideraban que pues, la misericordia de Dios hacia el mundo es tal que, como dice el versículo, ¿no? Que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo, no para juzgarlo, que es todo lo contrario que dice pues todos estos judíos, ¿no? Así de que pues, sí, ojo por ojo, ¿no? Y hay que aplastar al otro, ¿no? Y los goyín, etcétera. Bueno, pues efectivamente, pues sabemos de dónde viene todo esto, ¿no? O sea, todos sus ritos, palabras de paz, cosas así que pueden encontrar en estos libros que les digo, pues son judíos, ¿no? Son hebreos, ¿no? Así como tal. Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado, mucha precaución sobre lo que se lee, ¿no? Incluso, pues sí, todo el mundo está, no, nadie está exento a tener curiosidad, ¿no? Pero, pues bueno, pues vamos a ser razonables, ¿no? Vamos a buscar conocer qué es esto, ¿no? Adelante, adelante. Hola, pues a mí solo me gustaría, de todo lo que has compartido, pues es muy importante, muy esclarecedora toda la información que presentas. Y una de las cosas que sí me llama la atención es que ellos dicen que están en contra de dogmas, pero sí, es verdad, ellos siempre siguen sus lineamientos y pues ellos sí están casi, eh, pues si no lo hacen, pues se mueren, ¿no? Y hasta juran por eso y ya saben, ¿no? Si llegan a fallar, pues muerte. Y pues y también la otra cosa que me parece muy curiosa es cómo se llaman hermanos o la fraternidad y quién es su padre, ¿no? O sea, porque si tienes un hermano, digo, nosotros entre cristianos decimos que somos hermanos, pero en Cristo, porque Dios es nuestro Padre, pero ellos si se liberan de dogmas, se liberan de religiones y no les importa nada de eso, ¿por qué son hermanos? ¿De qué? ¿Quién es su padre? Eso es algo que me parece muy curioso.
sobre ellos. Claro, muy cierto lo que comentas. Y pues incluso podemos entender que hay como 3 o 4 grandes tipos de masones, ¿no? El primero, pues son aquellos masones aristócratas, gente de poder, gente de, pues obviamente que está en los círculos gubernamentales, supraestatales, globales y demás, ¿no? Simplemente para asegurar la fidelidad, la gobernabilidad de todos los participantes, ¿no? Segundo, pues logias de meramente ricos, industriales, burgueses, gente económicamente pudiente, pues, que se une a estas logias, pues obviamente pues para asegurar pues que sigan en ese estatus, ¿no? El tercero, y lo que es lo más difundido, los esoteristas, los gnósticos, magos, hermetistas, cabalistas, alquimistas y todos los magos, ¿no? Como dijera un periodista de acá de Puebla, existen los masonzotes y los masoncitos, pues ahí entra la cuarta, ¿no? La cuarta división, ¿no? La masonería de masas, cuyo único fin es básicamente descatolizar, ¿no? Se van a encontrar a masones de a pie, masones que no son ni intelectuales, ni saben de historia, ni filosofía, ni de nada de lo que supuestamente te dice el folleto que dice de propaganda que es la masonería, y pues no tienen dinero, y pues, no, o sea, y pues básicamente pues eso les ayuda a los grandes masones para decir, no, miren, la masonería es para todos. Y básicamente pues ellos lo único que les interesa es pues eso, ¿no? Cubrirse las espaldas para decir que bueno, pues efectivamente es para todos, pero que sabemos que la hora de las revoluciones pues son a los que van a mandar al matadero. Y dos, no les importa si esas personas aprenden o no, lo único que les importa es que salgan de la Iglesia Católica, que ya no pertenezcan a la Grey Católica. Y pues si no les importa si no hacen nada en su vida y demás, su único, o sea, como misión cumplida, ¿no? O sea, lo que esperaban sacarle a esa gente, que era arrancarle su fe, pues lo hacen y misión cumplida. A los burgueses les quitan su dinero y a los gubernamentales pues les comparten su parte de su poder, y ya, ¿no? Ya los esoteristas, pues obviamente, pues todo lo que son sus ritos y cosas que ellos manejan, ¿no? Y pues sí, de ahí hay grandes excesos, ¿no? Que han, no sin estrategia, pues han llegado a cubrir grandes frutos, ¿no? Primero, pues la gran infiltración que tuvo la Iglesia Católica a tal punto de, pues ellos son los que dirigieron tras bambalinas, pues el Concilio Vaticano II, ¿no? O sea, gran parte de lo que estamos viendo, de lo que es masonería, pues está en la nueva misa, ¿no? Eh, que gracias a Dios, pues todavía hay algo de santidad y demás, ¿no? O sea, por el mismo canon y en general sí, sí, porque Dios es grande y misericordioso, pero por sí sola la misma misa, el mismo concilio, pues está lleno de todas estas blasfemias y más con este nuevo papa que realmente no es un papa, el antipapa Bergoglio, pues tiene que ver con todas estas herejías, pues todas las dice Bergoglio, todas las dice a diario, ¿no? Así, sin más, ¿no? ¿Quieren? Adelante, adelante. Sí, la escritura dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Vamos viendo cuáles son los frutos de la masonería. Pues podemos entender que la Revolución Francesa fue el primer gran fruto de la Revolución Francesa. Después, la independencia de los Estados Unidos de América. Después nos invadieron esos teóricos masones a Hispanoamérica y pues la independencia de las Españas de ultramar pues fue incitada por la masonería. Y eso nos trae 2 siglos de mediocridad, ¿no? Entonces, básicamente esos son algunos de los frutos que podemos dar de este lado del occidente del mundo. Y otra cosa que me gustaría tocar antes de que cerremos el programa, porque ya nos quedan algunos minutos, es, al final de cuentas, podrá haber muchos tipos de logias, pero la logia que manda sobre el resto de las logias se llama Band and Breathe y solamente es compuesta por judíos.
El resto sí podrá ser digamos, ser partícipes los Gojin, ¿no? Pero los que mandan, la logia que manda es la Brit Breath, y esa solamente puede ser tener miembros judíos. Y no sé si tengas algo más, Cedric, sino para cerrar el programa. Me gustaría que lo cierres tú. Sí, sí, parte, bueno, lo que estamos viendo, esa que parece iglesia, pues no, no es una iglesia, es un templo masónico. Esa es la Gran Logia de Inglaterra. Y pues ya abiertamente, ¿no? Ya con completa impunidad, pues ellos pueden decir que son masones, se sacan fotos, Facebook, Instagram, hacen, pues obviamente recolectan gente a través de todas las mismas redes sociales, ¿no? TikTok, etcétera. O sea, ya tanto es la infamia que vivimos que efectivamente, pues esto ya es cotidiano, ¿no? Ya es normal. En películas de signos masónicos, todos son masones, en las películas de Nicolas Cage, en lo que quieras, todos son masones. Y por ahí veíamos unos padrecitos, ¿no? Pues sí, ya hay padrecitos abiertamente masones. Eh, Obviamente, pues la infiltración es más que obvia, ¿no? O sea, no hay, para los que dicen, es que son teóricos de la conspiración, y Conspiración. o sea, ya, o sea, ahí están, o sea, ahí están, y ustedes pueden teclear en Google y ahí aparecen nombres, ciudades, cuándo se fue hecho, etcétera, etcétera. O sea, no hay más, o sea, y nada más para dejar con una reflexión previa, dos, una que muchos dicen, no, pues es que los casos de pederastía y demás, pues sí, pues efectivamente, pues ahí se ve la labor masónica, ¿no? O sea, eh, cuando desbordaron, violaron a jóvenes seminaristas, y ellos crecieron ya envilecidos o ya destruidos, pues obviamente lo que les quedó reproducir pues fue lo mismo, ¿no? Si no es cuando los mismos eh, masones infiltrados cometían los mismos actos, ¿no? Y sabían que iban a tener impunidad porque ya había obispos, arzobispos, cardenales, y pues se sospecha, ¿no? Que actualmente un papa en funciones, ¿no? Ya Pseudopapa, ¿no? casi se nos Y acaba el tiempo. sí, 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 sí. Y bueno, nada más para eso, pues instruirse, leer, y pues obviamente estar conscientes de lo que Dios quiere para nosotros, y si no lo sabemos, pues pedirle fe y buscar a Dios, ¿no? Que Dios guíe nuestros pasos, que Dios nos guíe siempre. Ese Pues sería el... cerramos nuestro programa el día de hoy y nos estamos escuchando la siguiente semana, el siguiente viernes. Que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey.